David, aquí estamos, seguimos con el carácter. Habíamos terminado en el anterior que es, hay dos maneras que puede intentarse la negación de la angustia. Negando la existencia de una situación peligrosa, cosa que hace mucho la gente, o negando el hecho de sentir temor. Ese coraje reactivo, ¿no?, que encontramos frecuentemente es una mera formación reactiva contra una angustia que sigue en pie. Ahí lo habíamos dejado. Y seguimos. A veces las situaciones de angustia originarias no son evitadas, sino buscadas. Interesante la psicodinámica de la mente. Por lo menos en ciertas circunstancias. La persona muestra una preferencia por la misma situación que aparentemente le atemoriza. Más frecuente todavía es el caso de la persona que crea una preferencia por situaciones que anteriormente le atemorizaban. Tienen que haber visto eso, muy frecuente. Para buscar una explicación para esta conducta aparentemente paradójica, deberemos considerar ante todo la naturaleza de las angustias fóbicas. La situación fóbica constituye una tentación para las pulsiones instintivas. La angustia surge solamente ante un veto del mundo externo o del superyo. El anhelo originario puede reaparecer. El placer alcanzado mediante la conducta contrafóbica no es igual, sin embargo, al placer instintivo original. La manera obsesiva de buscar las situaciones anteriormente temidas demuestra que la ansiedad no ha sido completamente superada. Repetimos. La manera obsesiva de buscar las situaciones anteriormente temidas demuestra que la ansiedad no ha sido completamente superada. Los pacientes tratan continuamente de repetir la manera en que en la infancia otras fueron gradualmente dominadas mediante la repetición activa de las situaciones excitantes. El placer contrafóbico reproduce un placer funcional del niño. Ya no necesito tener temor. Y del mismo modo que en el niño la clase de placer logrado demuestra que la persona no está segura en modo alguno del control logrado y que antes de iniciar la actividad de que se trata pasa por una tensión angustiosa de expectación cuya superación es lo que produce el placer. La repetición activa de lo que fue sufrido en forma pasiva o más adelante, la anticipación activa de algo que puede ser experimentado en forma pasiva en el futuro, siguen siendo los principales mecanismos en la lucha contra la angustia. A menudo la búsqueda de situaciones anteriormente temidas se hace placentera, precisamente por el hecho de que son buscadas en forma activa. Si esta misma situación surge en un momento inesperado y sin mediar la actividad del sujeto, el viejo temor volverá a aparecer. Existen varios subtipos especiales de este viraje de la actitud pasiva a la activa en la lucha contra la angustia. Uno de ellos es la intimidación de los demás. Si uno puede amenazar activamente a los demás, no necesita tener el temor de ser amenazado. Los grupos pandilleros, Comúnmente los niños mayores se hallan en condiciones de atemorizar a los menores. Ese famoso abuso. Cierto paciente masoquista con disposición a hacerse daño en beneficio de los demás recordaba haber atormentado en una ocasión, siendo niño, a su hermanita. Le había asegurado que los fideos en la sopa
eran repugnantes gusanos. Esto parecía ser un recuerdo encubridor de un periodo sádico que más tarde se transformó en masoquismo. El análisis posterior confirmó esta suposición, pero además puso en evidencia una causa inesperada de la fijación sádica. En una época anterior aún, fue el paciente quien se asustó de las partículas sólidas en la sopa. Al asustar a su hermanita, se colocaba en condiciones de convencerse a sí mismo de no tener él necesidad de asustarse. Su sadismo, con su carácter de reaseguramiento contra el miedo, hacía posible nuevamente su agresividad fálica. Esta simultaneidad fue la causa de su fijación sádica, que más adelante trató de controlar dirigiéndola contra su propio yo. Paso a paso, disciplinadamente apurados, vamos ya incorporando cómo son los mecanismos de defensa y cómo es que el analista psicoanalítico tiene que trabajar con el paciente, que siempre está encontrando defensas constantemente. Es como si estuviera constantemente en una trinchera, el neurótico, o el psicótico, o la persona que está en análisis. Claro, también en la vida humana estamos muy frecuentemente de trinchera en trinchera. Ok. Semejante a esto es la psicología de muchos individuos que se sienten capaces de soportar superiores despóticos, siempre que ellos a su vez puedan hacer el papel de autoridad despótica frente a alguien que le está subordinado. Aceptan al despótico jefe, pero ellos son despóticos con el que está debajo de ellos también. En las familias patriarcales clásicas, el padre intimidaba frecuentemente a sus niños exactamente en la misma forma en que se sentía intimidado por las autoridades sociales. De una manera análoga, el dar ánimo a los demás puede tener un efecto de reaseguramiento. Es una especie de gesto mágico, indicador de la clase de trato que el individuo quiere recibir él mismo. Ambos mecanismos, el de la intimidación y el de dar ánimo a los demás, son ejemplos del mecanismo de defensa de identificación con el agresor. Vamos a subrayar, ambos mecanismos, el de intimidar y el de dar ánimo a los demás, son ejemplos del mecanismo de defensa y de identificación con el agresor. La identificación es la primera de todas las relaciones de objeto, recuerden, el bebé. Por eso la regresión a la misma puede ser utilizada para combatir toda clase de relación objetal, incluso el miedo. Anna Freud, la hija de Sigmund, cita como ejemplo ilustrativo de este mecanismo el amor que los niños sienten hacia los animales. También, este amor es el resultado de una vieja fobia a los animales. Al identificarse con el animal agresivo, el niño siente como si él mismo participara de la fuerza del animal. Eventualmente este animal, que alguna vez asustó al niño, está ahora a disposición de este para asustar a los demás. Anna Freud ha hecho unos trabajos investigativos increíbles sobre los niños. Ella, Melanie Klein también. Se cuenta la anécdota de un niño a quien su madre había aconsejado no abrir la puerta durante su ausencia. Después de salir, la madre recordó haber olvidado sus llaves y tocó la campanilla de la puerta. Durante un largo rato el niño no contestó y finalmente se oyó su voz: «Fuera de aquí, asqueroso ladrón».
aquí dentro hay un enorme león. Es aquí una variante de este mecanismo. La actitud activa del paciente que reemplaza su anterior pasividad no es real sino simulada. El propósito del paciente es hacer creer que cualquier cosa que le suceda responde a su propia intención. A menudo esto puede observarse también en la conducta de los niños. Es igualmente el principal mecanismo de ciertos caracteres neuróticos que podrían llamarse actores en la vida real, que hacen creer o llegan a creer ellos mismos que llevan a cabo en forma activa las cosas que en realidad tan solo les suceden. Son, para usar otra vez el símil de Freud, como el jinete que cree estar dirigiendo el caballo cuando en realidad está obligado a ir donde éste le conduce. En la novela y pieza teatral El pensamiento de Andreïev, Andreïev, se describe un intento fracasado de negación mediante la representación de un papel, ¿no?, en la realidad. Un excéntrico es asaltado repentinamente por la idea de simular la locura y matar a un amigo. Después del homicidio, internado ya en un manicomio, empieza a dudar sobre si todo eso había sido simplemente un juego. En este tipo de personas se observa una conducta artificial característica. Inmediatamente después de una primera interpretación psicoanalítica de simulación, se impone bien pronto una segunda interpretación, que efectivamente sienten lo que simulan, pero temen a sus sentimientos. La agitación observada en un estado de ansiedad puede deberse en parte a un intento de controlar la ansiedad mediante este mecanismo. Otro tanto puede decirse de la locuacidad. Sin embargo, la dramatización no es siempre y exclusivamente una manera de superar la angustia por el método de la actividad en lugar de la pasividad. Puede estar dirigida también a provocar las reacciones de los espectadores, ya sea en el sentido de otorgar un reaseguramiento o un castigo. Bien, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir inmediatamente después cómo los niños superan la angustia mediante reproducciones activas en el juego. Es bien interesante. Amigos de la vida, seguimos adelante con el carácter, con las defensas del... Tú sabes que tiene el carácter contra la angustia y cómo se manifiesta, en la acción constante entre los seres humanos. Psicoanálisis y respuesta necesaria, por favor, like, suscríbanse y vamos a seguir con interés todos estos videos relacionados al carácter. Hay que aprender a tener carácter.